pasa? Allá en ¿Qué? ¿Está bien o algo pasa? Eh, Terminaremos con esto de los sentidos. Tocaremos este sentido del olfato, ¿no? Que es el que ya nos queda. Es otro de los sentidos, junto con el gusto, que permite percibir las sustancias químicas, ¿no? Pero en este caso, sustancias químicas volátiles tienen que tener esta característica, ¿no? Volátiles en el aire y que llegan, claro, a las fosas nasales, a la nariz, ¿no? Y que nos permite distinguir miles de olores, ¿no? Y una vez que han sido captados, se envían las señales al cerebro para identificarlos. Si no, está parpadeando. Bueno, me avisan. Ahora bien, por lo tanto es un sentido químico bastante complejo que permite detectar y distinguir miles de olores. Si podemos, tenemos esa capacidad. Claro que hay animales que nos ganan de lejos todavía, ¿no? Esto porque es uno de los sentidos que nos ayuda a, digamos, percibir el medio. Y sí resulta que ha sido y sigue siendo esencial para la supervivencia. Pero también está ligado a procesos como la memoria y las emociones. Ahora bien, para esto, este sistema capta moléculas odoríferas, ¿no? A través de receptores que se ubican en la parte superior de la cavidad nasal. Y estas señales luego son llevadas hacia el cerebro. Rápidamente, ¿qué funciones se describen en el olfato? Una de ellas es la detección de peligro y por lo tanto también tiene que ver con la seguridad, ¿no? Identifica amenazas ambientales, por ejemplo el humo, un gas tóxico, ¿no? La descomposición de los alimentos o algunas sustancias químicas que sin necesidad de que sean sustancias producidas, no sintéticamente ni nada por la civilización, ya en la naturaleza se encuentran. Y entonces hay una manera de identificarlos y el olfato nos ayuda. Y por lo tanto, nos ayuda a detectar peligros y también desarrollar un mecanismo de defensa, ¿no? O es un mecanismo de defensa. La percepción del sabor y la alimentación. Sí, vimos que el olfato complementa al sentido del gusto, ¿no? Y entonces, esencial, por ejemplo, para disfrutar de las comidas, ¿no? Y gran parte del sabor, en realidad, parte del olor, del olfato de los alimentos, ¿no? Tiene una influencia emocional y de memoria, ¿no? Debido a que los centros a nivel del cerebro tienen conexiones con el sistema límbico. Y de ahí que nosotros frente a los olores demos respuestas emocionales, inmediatas inclusive, ¿no? Y no solo por el momento, sino que muchas de esas respuestas emocionales son de experiencias anteriores y por lo tanto tenemos memoria de ellas. Permite la comunicación social y comportamiento, ¿no? Nos ayuda al reconocimiento de personas, sí es cierto, ¿verdad o no? Por el olor. Sí, claro, ¿no? Hasta ahora me acuerdo de la niña de mis ojos, por su olor, claro. Y en la detección de feromonas, claro que para nosotros las feromonas no las percibimos ya, pero a animales inferiores sí, para ver si está en celo y todo lo demás, ¿no? Entonces tiene que ver con el comportamiento sexual. Y claro, en nuestro caso no está restringido a eso, sino a un comportamiento social. Tiene que ver con la función respiratoria, claro, porque este sentido, el órgano se encuentra en la nariz, ¿no? Y como órgano olfativo, que está en la nariz, también permite, por ejemplo, la filtración, calentar el aire, humedecer el aire que ingresa a los pulmones.
Ahora, se ha visto que alteraciones en el olfato son un biomarcador temprano de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Y es que como estos centros que vamos a desarrollar están conectados eh, eh, con el bulbo olfatorio, entonces suelen presentar síntomas en el ámbito de la función olfativa antes de que aparezcan los síntomas cognitivos, sobre todo los más graves. ¿Cuál es el órgano del olfato? La nariz, claro, ya todos conocemos, sí, conocemos la nariz por anatomía y todo lo demás, ¿no? Y entonces, a través del olfato percibimos el olor que emiten los cuerpos, las sustancias, ¿no? Y lo reconocemos. Hay que reconocer, sin embargo, que no todos los cuerpos poseen olor. O sea, no hay desprendimiento o no son volátiles, ¿no? Y eso ya se llaman odoríferos, los que sí podemos percibirlo y los que no tienen olor, inodoros. Claro que ese término a veces lo utilizamos de otra manera, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos con el sentido del olfato? Cuando respiramos, los olores entran a la nariz, ¿no? Por las fosas nasales. Y luego pasan por las fosas nasales y toman contacto con la pituitaria amarilla o membrana olfatoria que se encuentra en la parte superior de las cavidades nasales, ¿no? Ahora bien, aquí se encuentran los receptores, las células olfativas, con sus receptores, ¿no? Que van a dar lugar a señales eléctricas que van a pasar a través del nervio olfatorio hacia el bulbo. Y del bulbo ya pasa hacia el sistema, hacia el cerebro, ¿no? Entonces, finalmente llega al cerebro, que identifica el olor, si es agradable o no, por ejemplo, si es conocido o desconocido. La pituitaria amarilla, o membrana olfatoria que también se le llama, se ubica en la parte superior de las fosas nasales y tiene ciertas características, ¿no? También se le llama neuroepitelio olfatorio. Cualquiera de los términos es el mismo. Se encuentra en la parte superior de las fosas nasales, tiene un color amarillento y cubre aproximadamente 2.2 centímetros cuadrados. La mayoría de los autores más bien dice 5. Bueno, pero va por ahí el dato, que se encuentra en las fosas nasales. Ahora, este neuroepitelio o membrana olfatoria consta de 2 capas básicamente, la mucosa olfatoria y la lámina propia. Ahora bien, esto permite identificar al menos 6 clases de células principales, incluyendo neuronas sensoriales ciliares, que vendrían a ser las propiamente sensoriales. Y también hay células de soporte y células basales, ¿no? Las células receptores olfativas son neuronas bipolares y se encargan de detectar los olores, que vendrían a ser estos que están acá, ¿no? Son bipolares porque las dendritas se van hacia la cavidad nasal, hacia la mucosa, sin prolongaciones, y de estas prolongaciones salen los cilios, ¿no? Y por el otro lado están los axones que van hacia el bulbo raquídeo, el bulbo olfatorio, y se hacen sinapsis tanto con las células mitrales como otras células también que están a este nivel. Ahora, tiene células de soporte en este lugar y células basales que son células madre que regeneran constantemente la membrana olfatoria, ¿no? Ahora bien, la función, como mencionamos, acá están las neuronas sensoriales olfatorias que dirigen las dendritas a la superficie olfatoria. Están también las células de soporte que regulan el medio iónico, ¿no? Y que es necesario, mientras que las células basales participan en el recambio celular. Ahora, se dice que el neuroepitelio, como hay una renovación de las células, tiene un tiempo de renovación entre 30 a 120 días. O sea, se está renovando continuamente. En cuanto a las glándulas submucosas y mucosas del neuroepitelio, membrana olfatoria, son secretoras de mucus, ¿no? En la región olfatoria.
Ahora, tienen proteínas olfatorias que ligan y protegen al epitelio del estrés oxidativo que se da. Y tienen función olfatoria a su vez, ¿no? Porque permiten que la sustancia odorífera pueda llegar a los receptores, ¿no? Como transporte de moléculas volátiles a esto. Ahora, cada neurona olfatoria, en buena cuenta que siempre es la célula olfatoria, expresa solo un gen para un solo tipo de receptor. Pero resulta que cada receptor puede reconocer múltiples odorantes. Todos los receptores olfatorios son miembros de la familia de receptores ligados a proteínas G. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos las neuronas olfatorias. Cada neurona expresa un solo tipo de quimiorreceptor y con este reconoce múltiples sustancias odoríferas. Cada odorante, o sea, cada sustancia odorífera, puede ser reconocido por múltiples receptores. Esto va a dar lugar más bien a un patrón único de activación neuronal y que permite la discriminación olfatoria. O sea, aquí la cosa es mucho más compleja. En realidad, si lo comparamos con la vista, la vista, ¿qué reconoce? Solo 3 patrones, nada más. Y claro, hace las combinaciones y todo lo demás. Pero acá es mucho más. Por eso esto resulta mucho más complejo que la vista, ¿no? Desde el punto de vista de la percepción. Ahora, la percepción varía en relación a la concentración de la sustancia. A mayor concentración, ¿no? Lo que va a suceder es que va a reclutar receptores con menor sensibilidad. O sea, ¿qué significa? Dicho de otra manera, la sustancia odorífera va primero a estimular a baja concentración aquellas que tienen mayor sensibilidad, las más sensibles. Pero si aumentamos concentración, va estimulando, activando a las que son menos sensibles. Entonces, intensificando la percepción. Y la percepción el crecimiento de la percepción es logarítmico, rápido, crece, ¿no? Entonces, a mayor concentración se reclutan receptores de menor sensibilidad y esto cambia el patrón neuronal. Ahora bien, neuronas con el mismo receptor, ¿no? Se encuentran dispersas en la misma zona del epitelio olfatorio. Claro, están más o menos por zonas, pero están dispersas, ¿no? En la misma zona. Aquellas que tienen el mismo receptor. Pero también están mezcladas con menor proporción de otras neuronas con diferentes receptores o células olfatorias, ¿no? Entonces, acá hay una combinación, hay un, ¿cómo le llaman? Esos cuadros que tienen varios colores. Un mosaico. Hay un mosaico. Ahora, los odorantes, la sustancia que se está percibiendo, son reconocidos por receptores dispersos en diversas zonas. Y eso va a dar como un panorama, ¿no? Más adelante lo vamos a completar. Ahora bien, entonces, las células olfatorias son células bipolares, como habíamos mencionado. La dendrita da lugar a los cilios y en los cilios que se dirigen a la mucosa están los quimiorreceptores, que son los que van a transducir las señales. La prolongación axonal, esa más bien ya atraviesa la lámina cribosa, ¿no? Y llega al bulbo olfatorio. En realidad, estas prolongaciones axonales de las células olfatorias son el nervio olfatorio. Ese es el nervio olfatorio. El bulbo raquídeo y todo lo que le siga no es nervio, es prolongación del mismo encéfalo. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos en los cilios? Los quimiorreceptores olfatorios. ¿Qué mencionamos? Son receptores acoplados a proteínas G, ligados a proteínas 7 hélice transmembrana, ¿no? Ahora bien, estos receptores están codificados por superfamilia genómica, ¿no? Y esta familia es una de las más grandes en el genoma. De todos ellos, de los genes que tenemos, representa el 3 al 5%. Y claro, 3-5% es un bajito, ¿no? Pero imagínense si lo comparamos con la cantidad de genes que tenemos. Pues es una cantidad enorme, ¿no? Ahora, los humanos tenemos en promedio, bueno, dependiendo del autor, pero van por ahí 900 genes.
para definir los receptores olfatorios, pero de ellos 60% son pseudogenes y solo 400 son funcionales, ¿no? Miren, los ratones tienen 1200 genes funcionales. Por eso, de hecho, el ratón nos gana en el olfato, ¿no? Ahora, cada gen codifica para un receptor con diferente selectividad química. Claro, ya dijimos, un receptor está definido por un gen, pero puede captar varios, pero están definidos genéticamente. Varios decimos porque ustedes van a encontrar inclusive en el texto que sí dice patrones odoríferos. Creo que pone 6 o 7. Hay otros textos que ponen 12, 15. Hasta ahora nadie se pone de acuerdo porque en realidad es subjetivo. Claro, yo le pregunto y le hago una prueba a una persona y le pongo, qué sé yo, 15 olores y me va a caracterizar 13 uno, otro me caracteriza 9, todo. Y no puedo formar un patrón estable para todos. Y ahí viene el problema, ¿no? Ahora, hay y cada gen codifica un receptor diferente con una selectividad química. Está ese tipo de receptores asociados a trazas de aminas, ¿no? Que son receptores, pero que en otros lugares del sistema nervioso tienen que ver con la neurotransmisión de dopamina y glutamato al nivel del cerebro. ¿Se acuerdan de la dopamina, no es cierto? Y del glutamato. Ya, entonces, claro, que puedan estar en relación con algunas alteraciones a nivel del olfato, sí, porque llega también al sistema nervioso, llega al cerebro, pero también hay otras influencias que tiene la dopamina y el glutamato. Ahora bien, estos receptores tienen diferente secuencia peptídica, ¿no? Son diferentes tanto en humanos, ratones y hasta en peces, ¿no? Reconocen aminas volátiles, ¿no? Aparentemente, este tipo de, digamos, característica de estos receptores tiene que ver mucho con lo que mencionamos hace un momento, con reconocimiento de personas. Ni que decir, los animales inferiores se reconocen por el olor, ¿no? Pero a nosotros, sí, utilizamos también eso, ¿eh? No hay que decir que no, pero ya no como ellos. Pero entonces sí nos permite una relación social y tiene que ver mucho con la reproducción. Y en los animales inferiores esto es mucho más notorio, ¿no? Ahora bien, una molécula odorante tiene un rango de masa atómica entre 200 a 400 daltons. Y miren, se conoce aproximadamente 10.000 ligandos olorosos. Bueno, alguien habrá contado, ¿no? O sea, hay 10.000 tipos de olores que conocemos. Suponemos que sí. Y como dijimos, los seres humanos poseen aproximadamente 900 genes, pero solo, acá todavía lo reduce, más, 300 son funcionales. Muy bien, si hablamos de los receptores, dijimos que están en las células, ¿cómo se llaman estas células? Bipolares. Células bipolares, células receptoras olfatorias o células olfatorias, ¿no? Esos nombres se utilizan. Ahora bien, tenemos sus prolongaciones, sus cilios, y en los cilios se encuentran los receptores, ¿no? Están las moléculas, y aquí, claro, ya estamos en la mucosa, están las moléculas odorantes que llegan aquí y son reconocidos por el receptor, ¿no? Se encuentran aquí. Bueno, bien, estos receptores, como mencionamos, son moléculas ligadas a proteínas G. En buena cuenta, receptores ligados a proteínas G. No lo describen como canales ni nada, sino como proteínas receptores, nada más, no son proteínas. Como están ligados a proteínas G, esto significa que lo que van a hacer es desencadenar una cadena metabólica, una transducción de señales. Claro, el receptor activa la proteína G se desdobla y entonces empieza a activar canales que se encuentran a nivel de la membrana. Las versiones resumidas, simples, directas, hablan que la proteína G finalmente activa un canal, el canal de sodio.
y se activa este canal de sodio y el sodio entra. Y si el sodio entra, ¿qué pasa con la membrana, con la célula? Despolariza, ¿no? Entonces, si despolariza, entonces, como tiene conexiones a nivel del bulbo en los glomérulos, entonces va a tener conexión con las células mitrales, ¿no? Y entonces pasa digamos, a hacer conexión con la segunda neurona de la vía olfatoria. Pero volvemos a decir, el nervio es este de aquí. Esto no es nervio, esto es tracto, esto es el nervio, ¿no? Pero algunas sí describen, ¿no? Porque tiene que ver con, por ejemplo, la activación primero de canales de sodio-calcio. El calcio ingresa. Y el calcio sería también otro segundo mensajero que activa, por ejemplo, canales de cloro. Entonces el cloro se va a mover, sale el cloro, el calcio ingresa y el calcio va a dar lugar también a señales de transducción que activan al canal que hemos mencionado finalmente, pero para unos autores el canal más bien es un intercambiador sodio-calcio. Pero el predominio es, digamos, es neto. Cargas positivas de sodio ingresan a la célula y se produce la despolarización. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Sí, tenemos aquí que el aire ingresa a la cavidad transportando las moléculas odorantes, vienen a la membrana olfatoria y la membrana olfatoria están las células olfatorias que captan las sustancias odoríferas, ¿no? Muy bien. Existen hasta 1000 tipos de receptores diferentes. Acá nos ponen como un dato. Puede ser, ¿no? Está bien. Ahora bien, cuando se detecta la molécula, hay una señal eléctrica que se envía a nivel del bulbo olfatorio porque la célula olfatoria se activó. Y va a tener sinapsis en lo que se llama esta estructura, el glomérulo olfatorio. Aquí tiene conexiones con dos tipos de células, las células mitrales y las células en penacho. Son dos tipos de células, ¿no? Ahora, estas células van a dar lugar al tracto olfatorio, pero tienen vías paralelas de reconocimiento de los olores. Usualmente, por alguna razón, se suele mencionar solo a la célula mitral, que sí lleva digamos, el impulso eléctrico y todo lo demás al resto del cerebro, pero también hay que recordar que están estas células de penacho, ¿no? Y que tienen que ver con una vía paralela, cierto, pero de reconocimiento de los olores. Esa vía nos permite reconocer los olores. Son más vías específicas, ¿no? Ahora bien, el glomérulo en general es una unidad funcional de procesamiento, pero no es simples conexiones, sino está organizada y codifica información olfativa siempre, pero discrimina olores antes de enviarlos a la corteza. O sea, ya los separa. Ese mosaico que mencionamos ya queda establecido y lo envía a la corteza. O sea, ya acá a este nivel hay un procesamiento de las señales, ¿no? El glomérulo recibe información exclusivamente de neuronas que se expresan con el mismo receptor olfatorio. No es que que tenga conexión y sinapsis y va. No, sino están, yo diría, se mencionaría como conexiones y sinapsis, pero ya establecidas individuales, ¿no? Por eso dice, recibe información exclusiva de neuronas que expresan un mismo tipo de receptor. Y esto crea un mapa funcional del bulbo, en el bulbo, no en el bulbo, ¿no? Ahora bien, las células mitrales y también las células en penacho envían información a distintas partes del cerebro. Ahora, a nivel del cerebro, las señales de las distintas moléculas se combinan y forman un patrón reconocible, el olor percibido. Allí recién se va a tener la identificación del olor, ¿no? El ser humano es capaz de reconocer 10.000 olores, como mencionamos anteriormente. ¿Qué tenemos como resumen? Se percibe la sustancia odorífera,
No. El olor, a través de estos receptores, claro, hay todas unas señales de transducción, interviene la nitrociclasa y la mepiciclo intracelular, finalmente la apertura de canales de sodio, cloro, y esto despolariza a la célula, ¿no? Dando lugar a potenciales a nivel por el receptor, ¿no? Y crea un potencial de acción. Miren, la otra característica que tiene esta vía es que como tiene unas señales de transductores a nivel de la célula, este es un medio de amplificación. Por eso que también usas su vía de transducción intracelular es a través de proteínas G, y ellas amplifican señal, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, los canales iónicos, que ellos no amplifican. Entonces, eso más entonces ayuda a que podamos percibir con, digamos, con mayor intensidad los olores. Muy bien, entonces ya tenemos aquí, ¿no? Acá están las células olfatorias, acá están los glomérulos, ¿no? Y aquí que están las células mitrales, y ¿cuáles las otras? Las células en penacho. Y entonces esto forma lo que se llama el tracto olfatorio. Y sí, ya estamos en la vía olfatoria. El receptor ya lo mencionamos. La primera neurona, las células olfatorias que están en la mucosa, en la pituitaria amarilla. La segunda neurona en el bulbo olfatorio. Células mitrales y células en penacho son las que van, ¿no? Y la vía es el tracto olfatorio, ¿no? Acá son en forma estrías y vías olfatorias medial y lateral, que se dirigen a las áreas olfatorias medial y lateral. La terminología es un poco a veces confusa, pero es clara. Solo si uno le presta atención se da cuenta, ¿no? Claro, empecemos con la idea de que el tracto olfatorio ya ingresa al cerebro, y cuando llega al cerebro tiene dos vías. La vía olfatoria medial, o sea que se va hacia el medio, y la lateral. Y por lo tanto, hay áreas olfatorias mediales y lateral, o medial y lateral. Eso en cada hemisferio. Listo, muy bien. Ahora, entonces, esto se proyecta sobre la corteza. ¿Qué tenemos? Como mencionamos anteriormente, tenemos el área olfatoria primaria, que es lateral. Sitio principal de la percepción consciente del olor. ¿Qué incluye? Incluye la corteza piriforme, el área entorrinal y la amígdala cortical. Aquí, miren, ustedes saben que la corteza piriforme, por ejemplo, el área entorrinal, la amígdala, forma parte del grupo con otros núcleos. Y es cuando se forma parte con esos núcleos, tienen otro nombre. Y ahí es donde viene la confusión en la terminología. Entonces uno tiene que recordar si forma parte o tiene conexiones con algunos otros núcleos y si cambian por eso de nombre. Entonces tenemos el área olfatoria primaria y lateral. La lateral, y por lo tanto es consciente por el olor, ¿no? Pero está conectada al área entorrinal. ¿Se acuerdan del área entorrinal? Al área, a la amígdala cortical. ¿Conocen la amígdala? Sí, conocen la amígdala. Claro. Luego está el área olfatoria primitiva, no primaria, primitiva o medial. Uno puede confundir estos dos términos. Área olfatoria primaria, área olfatoria primitiva. ¿Qué es lo primario? ¿Lo antiguo o lo moderno? Lo antiguo. Primario, o sea, lo primero que apareció. Claro, pero acá no utilizan esa acepción, sino como principal. Primario, principal. Y lo primitivo, que vendría a ser como primario, no lo consideran como tal, sino es medial, pero tiene que ver con las respuestas autónomas. Y es más, como es primitiva, es antigua. ¿Consciente? No. No es la parte consciente, pero es la parte de los reflejos emocionales hacia el olor, por lo menos con eso. Claro que también no tiene que ver solo con las respuestas emocionales, sino con las respuestas viscerales.
cuando sentimos un olor y lo que percibimos es agradable, ¿no? El plato preferido, ¿qué sucede? Salivación, y el intestino empieza a moverse. Hay mayor secreción gástrica, ¿no? Entonces, esas son reacciones viscerales conscientes. No, ¿no? Y eso corresponde al área olfatoria primitiva o mediana, ¿no? Bueno, este es el tracto olfatorio y aquí estamos en esta parte del cerebro. ¿Se ubican? ¿Se ubican o no se ubican? Ya, listo. Si ustedes se ubican, no hay nada que decir. Entonces, el tracto olfatorio, al llegar a la sustancia perforada anterior, se divide en estría olfatoria lateral, ¿no? Lleva las acciones al área olfatoria de la corteza cerebral, a las áreas periamigdaloides, prepiriformes, ¿qué le costaba decir el uncus directamente, ¿no? Pero así lo ponen, que se conocen como la corteza olfatoria primaria. Las estrías olfatorias mediales llegan a los axones, cruzan el bulbo hacia el bulbo contralateral y forman lo que se llama la comisura blanca anterior, ¿no? Y terminan en el área subcariosa, conocida también como área paraolfatoria. La estría, y todavía hay otra ramita chiquita, que es la estría olfatoria intermedia. Termina en el espacio perforado anterior y forma un tubérculo olfatorio en su extremo terminal. Ya, esta es otra forma en que se menciona. Acá están las estrías laterales, ¿no? Se proyectan a la corteza olfatoria entorrinal, y esa corteza es una corteza de asociación del lóbulo temporal en las cercanías del uncus y del cuerpo amigdalino. Están diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Pero le están cambiando a veces algunos términos, ¿no? La estría medial se introduce en la comisura anterior y comunica ambos bulbos. Y la estría intermediaria se introduce en el espacio perforado anterior, se desconoce la función. Muy bien, estamos aquí, en toda esta zona, ¿no? Y resulta que hay una estructura ahí, el rinencéfalo. Se encuentra en relación anatómica funcional con el sistema límbico, el rinencéfalo. Pero por todo lo que estamos mencionando acá, de hecho, las proyecciones olfatorias están llegando al rinencéfalo, ¿no? Ahora, esto es base neuroanatómica para los aromas, ¿no? Para el aroma. Y también ahí nos permite ver si el aroma nos agrada, nos es desagradable o nos recuerda algo a alguien. Siendo más resumidos, tracto olfatorio, dos estrías, medial lateral, la olfatoria lateral a la corteza piriforme, a la amígdala, procesamiento consciente de los olores. Área medial septal, acá aparece otro término, el área septal. Y más antes nos están hablando del área entorrinal. Y anatómicamente sí las conocen. El área entorrinal y el área septal. ¿Las conocen? Sí las conoce, porque es lo que en anatomía, cuando uno ve la base del cerebro, es una de las cosas que más se ubican, ¿no? Gestiona respuestas autónomas, ¿no? Reflejos primitivos, conectando con el hemisferio contralateral. Acá hay comunicación, ¿no? Entonces, el área olfatoria lateral, que es la principal, ¿cuál es el otro término? Primaria. Incluye la corteza prepiriforme, corteza piriforme, la porción cortical de los núcleos amigdalinos, tiene conexiones con el sistema límbico, sirve de aprendizaje y eso también nos permite percibir el dolor, ¿no? El olor si nos gusta o sentimos rechazo, ¿no? Si esto se lo aplicamos a los alimentos, entonces esto nos permite apreciar, saborear el alimento o en caso contrario también rechazarlo. Es el sistema más evolucionado, claro, es el último responsable de identificación de los olores, la memoria olfativa y el aprendizaje.
y recibe proyecciones directamente de la estría lateral. ¿Qué cosa es la estría lateral? La división del tracto olfatorio. Claro que se divide en estría medial y lateral. No, esto ya tiene que ver otra cosa. Claro, por lo que usted dice, claro, si son estrías y esta es la estría lateral, ¿no? Claro, está bien, pero también hay otras estructuras que le llaman como estría lateral en el cerebro. Esos son otros componentes. Bueno, el área olfatoria lateral se localiza en la cara dorso-medial del lóbulo temporal y en el uncus. ¿Sí? ¿Dónde está proyectado? ¿Qué pasó? Acá está bien. Fue la luz. ¿Se fue la luz? Aquí está bien. Revisen las conexiones. ¿Ves nuevamente el proyecto? Tengo que cerrarlo. Listo. Lo convencionamos. Este sería el área olfatoria lateral o principal. Acá está la corteza olfatoria, ¿no? Área 34 de Brodmann, 28 también de Brodmann. Tiene que ver con el comportamiento, las respuestas al reconocimiento de los olores y adquirir y recuperar recuerdos. Si es que hay lesión de esta área, pueden presentarse alucinaciones olfatorias desagradables. Esta área cortical primaria, ¿no? Tiene conexiones con otros centros. Acá tiene el tracto olfatorio, esta es la corteza olfatoria, y más o menos se pueden señalar algunas estructuras. El núcleo olfatorio anterior, tubérculo olfatorio, córtex piriforme, núcleo amigdalino, corteza preamigdalina, el córtex entorrinal lateral, ¿no? Que vendría a ser el área olfatoria primaria. Por eso digo, no, lo denominamos de esta manera, pero hay varios componentes. Ahora, desde estos componentes se proyectan, por ejemplo, el núcleo olfatorio anterior al bulbo olfatorio, ipsilateral, al bulbo olfatorio, los dos, ¿no? Ipsilateral y el córtex olfatorio contralaterales. Ahora, esto, 1, 2, 3, 4, estos 5, vendría a ser todo el córtex amigdalino se proyectan al hipotálamo lateral, al núcleo dorsomedial del tálamo, al córtex insular y orbitario y al bulbo olfatorio. Se está empezando a describir que también como hay una vía que va hacia adentro, hay también una vía que sale, ¿no? No hay mucha documentación, pero sí hay algunos artículos que ya empiezan a mencionar que hay una vía para controlar. Hay interneuronas a nivel del glomérulo olfatorio. O sea, algo deben hacer esas interneuronas, ¿no? No se ha descrito todavía su función, ¿no? El córtex entorrinal, por ejemplo, ese sí se proyecta al hipocampo. Entonces, si uno reconoce cuál es la función del hipocampo, entonces, claro, uno sabe por qué tenemos memoria de los olores, ¿no? Y si tenemos núcleo amigdalino, tenemos emoción. Claro. El área olfatoria medial, primitiva. Núcleo septal y giro paraterminal en la cara medial del lóbulo se asocia con el sistema olfatorio primitivo, encargándose de los reflejos básicos, ¿no? Salivación, por ejemplo, secreción gástrica, etc.
La estría medial dirige las fibras hacia estructuras contralaterales, la comisura. Y como mencionamos, estamos hablando del rinencéfalo en cierta forma, ¿no? Y sí, es que el rinencéfalo se relaciona con la olfacción y tiene relaciones recíprocas con algunas regiones del sistema límbico. Ahora bien, las formaciones olfatorias que participan aquí en el sistema rinencéfalo está el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, estría y cintilla olfatoria, el bulbo piriforme de la corteza olfatoria primaria. Y hay más formaciones, ¿no? Que le llaman, por ejemplo, el óvulo periforme, que incluye la circunvolución olfatoria lateral, el área preamigdalina, el ungus del hipocampo, el área entorrinal. Esto llega a lo que se llama el rinencéfalo, ciertamente, o cerebro olfatorio, y una de sus estructuras es el óvulo piriforme, y está ubicado en la unión de los lóbulos temporal y frontal, situado en la parte basal y lateral del prosencéfalo, que actúa como un área principal de la corteza olfativa primaria. Sí, en nosotros también se cumple esto, pero en el caso de los animales osmáticos es mucho más grande, ¿no? Y como en algún momento mencionamos, su comportamiento todo está regido más por el rinencéfalo porque no tienen lóbulo frontal, no tiene. Entonces se comprende por qué es grande y en realidad ese es el rinencéfalo. En nuestro caso, el rinencéfalo se ha vuelto pequeño hasta estas zonas que estamos mencionando y el lóbulo frontal es el que aparece, ¿no? Comprende la corteza anterior y posterior. El uncus se conecta con el sistema límbico también, integra olores con emociones y memoria a través de las conexiones del sistema. Componentes de una manera más directa, ¿no? El rinencéfalo sí es una parte antigua del cerebro, hablando filogenéticamente. Sí encargada del procesamiento del olfato, cierto, pero tiene que ver mucho también con la conducta reproductiva. Tenemos el bulbo olfatorio y el tracto, que recibe las señales químicas de la nariz y todo lo que hemos mencionado. Las áreas corticales, el uncus, la amígdala, el hipocampo. Prácticamente estamos repitiendo lo otro, ¿no? Estructuras periféricas, la sustancia perforada anterior y el trígono olfatorio. ¿Y qué cosa es el trígono olfatorio? Es una sustancia gris, una sustancia gris que a nivel de la división de las estrías. Listo. Sus funciones del rinencéfalo: olfacción, interpretación y conversión de señales olfativas en señales eléctricas. Ya hay todo lo que hemos hablado. Memoria emocional, conexión de aromas con recuerdos, sentimientos y etc. Desarrolla emociones y conducta, regula las emociones y actividad sexual, alimentaria, ligado, claro, en relación también con el sistema límbico. En los animales inferiores, la conducta sexual está definida por el rinencéfalo. En nuestro caso, Por la corteza. también, pero hay otros centros que ya están actuando y los hemos nombrado en la clase anterior, cuando hablamos del gusto. Claro, la primera parte, lo que hemos dicho, ¿no? El rinencéfalo se vuelve pequeño y el lóbulo frontal crece ahí. Y el lóbulo frontal es, que se llama, donde nace para nosotros los actos volitivos, la voluntad, ¿no? Entonces, y eso se desarrolla en función ¿a qué? A nuestra formación, a nuestra cultura. ¿Qué es la cultura? Conjunto de costumbres, tradiciones, la identidad de un pueblo. Ya, pero finalmente si lo vemos en el universo es que todo el conocimiento, el bagaje cultural de la civilización. Están conocimientos puros, científicos, lo que quieran, pero también están valores y todo lo demás, ¿no es cierto? Muy bien, entonces,
Eso hace que el lóbulo frontal controle al rinencéfalo, que ya está chiquito. El instinto sexual, claro, todos queremos disfrutar, la pura verdad, ¿no? Claro, y cuando hay relación sexual hay varios aspectos a considerar. El reproductivo, satisfacción y varias cosas están ahí. Ya, entonces, sí, esa conducta también, digamos que nos da satisfacción. Claro, satisfacción individual, pero también es cumplimiento con la especie, porque es la forma de preservar la especie. Por eso los animales inferiores quieren reproducirse y se van a reproducir, unos más rápido que otros. ¿Por qué? Porque ellos no piensan, ¿no? Sino su instinto lleva a conservar la especie. En nuestro caso, queremos conservar la especie, es lo último que estamos pensando, pero sí queremos disfrutar, ¿cierto? Claro, entonces, ¿y por qué hacemos eso? No, porque ya somos mucho en el planeta, que los hijos cuestan y además yo quiero ser médico, no voy a tener tiempo, cosas así, ¿no? Muy bien, entonces se controla. El lóbulo frontal lo controla, pero hay una figura, ¿no? Es como el jinete montado en el caballo. ¿Quién controla al caballo? El jinete, pero si al jinete le pasa algo, el caballo se desboca. ¿Y puede suceder con los humanos? Sí sucede. Que en determinada circunstancia el jinete se pierde y queda el instinto. Y luego estamos en serios problemas. ¿Cierto? Ya, por eso una recomendación. Cuando beban, como lo primero que se deprime es la corteza, entonces todos esos mecanismos que tenemos de control son inhibidos. Y lo instintivo que está abajo florece. Si ese rato yo tengo cólera y quiero pegarlo a alguien porque ya me hizo una buena, pero me mantengo tranquilo. Pero tomo, me acuerdo y lo pego nomás. Porque mis mecanismos de control se abolieron. Entonces, mis maestros también decían, no beban si están de cólera, tienen una decepción o están deprimidos. Van a quedar mal. Y tenía razón. Entonces, ¿y por qué? Por esto, el ribencéfalo es instintivo, no reproductivo, si quieren, conservación individual y todo lo que quieran. Pero la corteza y todo lo demás es lo que lo controla. Y eso nos diferencia entre los animales inferiores y nosotros, ¿no? Nosotros somos la civilización, ellos no tienen civilización. Pero a veces uno piensa diferente. Listo, llegamos hasta aquí. Bien, no sé si... ¿Aló? Sí, señora, ya, dígame. Ya estoy yendo ya estoy terminando, dígale. Ya, sí, listo. Ya, entonces, si no hay preguntas o acotaciones, quedamos hasta aquí. ¿Listo? Muy bien. Sí. Que las células en PNH sean reforzadores y afinadores, eso es discriminación, ¿no? ¿Eso es qué? O sea, digamos que las células en penacho sean reforzadores, eso es discriminación, ¿no? No. Porque, bueno, No tienen esa función de discriminación. Son parte de la vía, pero que nos permite identificar y diferenciar los olores. Esa es su colaboración de esas células, ¿no? Ahora, que sea refuerzo, claro, el refuerzo tal vez a la percepción, ¿no? Eso sí. Hay personas que tienen un buen olfato, todos tenemos olfato, pero hay unos que tienen más y pueden distinguir, ¿no?
Entonces, tendrían que ver con eso. Identificación, caracterización del olor, ¿no? Y claro, habrá otras vías. Esa vía descendente, por ejemplo, parece que controla ahí también, a este nivel, ¿no? Entonces, como ahí también hay una zona topográfica prácticamente del olor, parece que eso también juega, ¿no? Sí, como digo, esta vía resulta más complejita que la vía visual al final, ¿no? Listo, muy bien. Entonces nos vemos hasta el día lunes.